Bienvenidos a una nueva entrega de Davar en el campamento. Enero. Shalom, shalom. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estamos para presentar nuevamente de parte de las Escrituras, ¿verdad? Lo que muchos evitan debatir. Nosotros estamos aquí para eso. Pero primero vamos a presentarnos cada uno de nosotros. Mi nombre es Wellington, Joel Susana Liranzo. Le preside el príncipe Javier Céspedes. Eliezer Brito, de este lado. Excelente. Hoy vamos a debatir un tema que para muchas iglesias es un poquito complicado, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de si el creyente puede o no perder la salvación. Tú sabes que es un tema muy picante porque muchos hermanos en las iglesias como que le tienen un poquito de temor a este tema, de hablar de esto. En las redes sociales vemos también muchas personas debatiendo sobre este tema. Entonces hoy vamos a dar nuestro punto de vista con respecto a este tema a través de la escritura, pero también vamos a darle un poquito de profundidad al mismo tema. Sí, pero de antemano me gustaría saber cuál es tu enfoque en cuanto a si se pierde o no se pierde la salvación, Ponlo en los comentarios. porque creo que nos estamos extendiendo mucho y ya la gente lo que está en la expectativa de saber qué es lo que con su salvación, si se pierde o no se pierde. Excelente. Yo quiero que le demos comienzo a una lectura bíblica para entonces de ahí en adelante darle, ¿verdad?, comienzo a este tema. Vamos a ir a la Biblia en Juan capítulo 10, verso 28. Dice de la siguiente manera, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si Jesús dice que da vida eterna y que nadie puede arrebatar sus ovejas de sus manos, ¿quién tiene más poder que Cristo para hacer que un creyente se pierda? Dale lectura a ese verso, por favor, completo. Tremendo, dice así: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Excelente. Tremendo, tremendo. Mira, eh, escucharte hablar, mi hermano, y tocar el punto de que la salvación es un tema más que neural en las iglesias, es un tema de mucha controversia. ¿Y por qué? Porque ah, hay corrientes que hablan de que salvo siempre salvo, que entonces yo voy a pecar y voy a hacer esto y esto porque ya el Padre me eligió, y otros dicen que no, y otros dicen que sí, pero a mí me encantaría saber de la mano de usted, un especialista en teología, graduado con honores de la Universidad Teológica Chalón. ¿Cuál es la posición, mi hermano Susana, que usted tiene conforme al tema? Mira, hay muchos derivados de este mismo tema, como lo que es la predestinación, que prácticamente sería una rama que vendría cayendo en lo que vamos a hablar el día de hoy. Para hablar de predestinación tendríamos que hablar de estas dos corrientes, la que es el calvinismo y el arminianismo, ¿verdad? Amén, amén. Principalmente yo no me definiría directamente, no me iría en una postura directa con a favor de ninguno de ellos dos. Incluso de las dos podríamos tomar pinceladas, podríamos tomar algunos aspectos que podríamos traer, ¿verdad?, a colación y ponerlo a favor de una correcta interpretación de lo que se quiere definir o lo que queremos definir en cuanto a lo que es si el creyente puede o no perder la salvación. Yo no me definiría, yo no sé ustedes, pero yo no me definiría con ninguna de las dos posturas directamente, decir de que yo me voy a favor No, del porque arminiano, me lo voy a que favor de sucede, Calvino. lo que sucede con las posturas es que ellos sistematizan, reorganizan. Pero la realidad es, tú eres bíblico o tú no eres bíblico. O sea, no hay que buscar nombres complicados. No hay que buscar nombres complicados. ¿Cuál es la postura bíblica respecto a la Sí, salvación? pero mira, me gusta algo que tú dices que no hay que complicarse. Lo que pasa es que la iglesia trata de complicarse. Así es. La iglesia trata de complicarle al creyente y se van directamente a una rama directa. Corrección, corrección, no la iglesia, especialmente los líderes, los cuales están expuestos en la iglesia, es que tienen batuta y control de decidir
según ellos y la interpretación que ellos le dan al texto de que uno se pierde o no se pierde. Sí, exacto. Pero por un lado hay que entender que hay interpretaciones que son honestas. Claro. El hecho que tú difieras con su postura no implica que ellos estén malintencionados en establecer una Sí, postura. sí, pero escucha dónde está mi real problema con este tema. Mira, cuando yo analizo las escrituras y me voy culturalmente hablando, según el nombre que le da la historia, parte de la historia, aquel malhechor que se encontraba en la cruz con Jesús, que más que un malhechor, voy a dar un dato importante aquí, era un celote. Lo pueden buscar. Dimas el ladrón era un celote. Y cuando tú hablas de la palabra celote, por mucho tiempo intentamos creer que un celote era un delincuente. No, celote quiere significar celosos de la ley. Es un celote. Punto importante. Eso es un celote. Y este pana, pasado su vida entera siendo y deshaciendo conforme a lo que él creía que estaba bien, se encuentra con Yeshua en la cruz. Y después de decir de una vida de delinquir, entonces vemos que este hombre habla con Yeshua ahí, y Yeshua le da una oportunidad que cuando él venga en su reino, que se acuerde, le dice a él que cuando él venga en su reino, que se acuerde de él. Y cuando vemos, entonces, en la vida real, el que no ha tocado vivir, vemos personas que tienen toda su vida sirviendo a Cristo y que dan un buen testimonio. Sí, eso es así. Y se desvían del camino y mueren. Y de una vez, las personas lo encapsulan. Ese se fue O para el sea, infierno. una pregunta, según tú, o sea, el comentario que tú haces actualmente sobre, por ejemplo, el mal llamado ladrón en la cruz. Entonces, una persona se convirtió ahora, se encontró con Jesús, estaba destinado entonces a ese encuentro, o es por sus propias consecuencias, sus Tú actos, sus tú decisiones. dijiste algo importante. ¿Y sabes qué fue? Yo no lo encapsularía. Y basado en eso que tú dices, entonces yo no soy quien a tomar una decisión y atribuirme de que fulano o fulana se va para el infierno o fulana se perdió. Yo no soy quien. Espérate, porque una cosa es que tú no tomes una decisión, pero hay principios bíblicos que identifican quién sí y quién no. Tú puedes, a través del texto, porque yo no voy a juzgar tu vida, pero yo voy a juzgar tus acciones. Amén, Porque el amén. hecho de que por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo tú sabes cuáles son sus frutos? ¿Cómo tú lo conoces? Tú haces una evaluación de la persona conforme a lo que tú ves. No, amén. Entonces, hay un juicio que yo Conforme, hago, conforme a su estilo de vida, sí, que yo hago en mi lo que que manifiesta. evidencia algo. Ahora, Sí, pero tu nosotros, juicio es humanamente hablando, tu está juicio crítico. bien, pero que lo que tú haces evidencia quién tú eres. No Sí, muchas veces, no todo el tiempo. sí, yo estoy de acuerdo con Sí. Eliezer. Es verdad, yo no dije que no, pero yo dije no todo el tiempo. Porque incluso vemos personas que profesan, ¿verdad?, ser cristianos, ser creyentes, haber conocido, tener un encuentro con Jesucristo, pero sus acciones demuestran otras cosas. ¿Ustedes saben algo? O sea, no tiene frutos. ¿Dónde vamos a ver los frutos? Lo que dice Gálatas, como Pablo lo describe allí. Ahí podemos describir cuando una persona entonces manifiesta la salvación, porque ahí es donde queremos llegar. Manifestar la salvación, porque hay personas que aceptan a Cristo, chocaron un día con el Señor, tuvieron un encuentro, pero no fueron transformados, no fueron En cambiados. pocas palabras, tú dices que el que es salvo camina como un salvo. Excelente, El que es salvo camina como un salvo y tú lo puedes, excelente. y él lo manifiesta a través del Pero, fruto del pero, Espíritu en él. pero, Yo tengo es, una es pregunta. algo Yo tengo progresivo. una pregunta porque estamos hablando de la salvación, se pierde o no se pierde. El que es salvo actúa como salvo, pero no me tenemos que entender primero qué es el salvo. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una condición de la que tú caes o no caes, pero ¿qué es lo que implica esa condición? ¿Quién tú eres? Porque lamentablemente nosotros hablamos de que la salvación se pierde o no se pierde, pero no entendemos qué es lo que significa ser salvo. ¿Por qué? Porque perder la salvación, ¿qué es salvación? Hay palabras que, tú ves que se habla de una transformación que se da, una metanoia, eh, 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 un cambio de naturaleza. Es lo que sucede al momento de que tú eres salvo. Es lo que tenemos que entender para saber si se puede revertir o no. Porque, ajá, si tú tienes una metanoia, un cambio de naturaleza, y tú pasas a ser
una oveja, tú eres transformado. Cuando tú pecas, cuando tú te pierdes, hay una regresión, tú te conviertes otra vez en un perro, Es que la cuestión ahí está en esa definición, que muchas iglesias confunden ese término, o sea, lo que tú acabas de expresar, en cuanto a lo que es el pecado y la salvación. Claro. ¿Qué sucede? Muchos creyentes hoy en día entienden que inmediatamente cayeron en pecado o cometieron un error o tuvieron un desliz, Su salvación se inmediatamente perdió. ellos entienden de que ya ellos se perdieron, de que su salvación se perdió. Entendemos para que tampoco no nos vayan a malentender, no nos malentiendan con lo que queremos explicar. nadie aquí ha dicho cuál es su postura, Es porque está que por implícito en lo que están por lo hablando. que veo, nuestra postura va prácticamente en la misma línea, pero eso lo vamos a definir ahora. Claro. Entonces, están equivocados en cuanto a que si peco, Me pierdo. me pierdo. Y Pablo da algo muy especial en Efesios capítulo 1, cuando Pablo habla de las armas Ujú. del Espíritu, que es nuestra garantía. Entonces, De ¿cómo? nuestra Yo no puedo comprender ni puedo asimilar en lo que es estudiado en cuanto a ese tema, de que cómo entonces, si yo fui sellado con el Espíritu Santo y yo cometo un error, caigo en pecado, entonces voy a perder esas aras, esa garantía con la cual fui sellado, con esa garantía de la redención eterna de la que Pablo habla allí, que es a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, yo no creo, en mi cabeza no cabe en mi cabeza de que si una persona comete un error, cae en pecado, en cualquier pecado que sea, póngale el nombre que usted quiera al pecado. Una Entonces cosa, perdió eso, esa ara. esto no se va a hacer lo que tú crees, es lo que enseña Es la lo que Biblia. Pero dice el texto, eso es lo que te escribe. Sí, pero yo te digo que le dé con el texto para que Claro. entendamos qué es lo que tú quieres expresar. porque lo que Vamos pasa a es, buscarlo, yo lo voy a buscar en lo que ustedes. lo que pasa es que hay muchos textos que hablan de cómo somos seleccionados, cómo somos salvados, cómo somos guardados, pero también hay que dar respuesta a los textos que hablan sobre los riesgos. ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes que hablan de que fueron iluminados, fueron parte de porque se apartan o que cayeron de la gracia. Entonces, ¿qué yo hago con esos pasajes que aparecen transmitir la idea de que hubo un grupo que fue y que luego dejó de ser y que luego cayó? Déjame leer el texto. Entonces vamos a ir allá porque hay otro texto No, también pero que habla de lo tú mismo. sabes que antes de tú leer el texto, yo analizaba esto los días atrás, y yo me ponía a pensar, pero la salvación, yo camino como un salvo, yo tengo el Espíritu dentro de mí que me guía a toda verdad, tengo las arras según el verso, según el texto, como dice Pablo. Me he preguntado en una y 20 maneras, yo soy salvo, hasta los hermanos de la iglesia me cuestionaban porque yo me cuestionaba que si yo era salvo. Pero cuando Te yo, cuestionaban porque tú eres un bandido. no, escucha, que yo analizo, es que yo analizo y yo entiendo que yo creo por fe que yo soy salvo, pero mientras yo esté en esta tierra, cualquier cosa puede pasar. Porque cuando yo voy a obtener ese galardón de salvación, es cuando Yeshua venga. Y en vez de yo estar a la izquierda, yo estoy a la derecha. En vez de yo ser una cabra, yo soy una oveja. ¿Me Sí, entiendes? sí, Sí, claro está. pero Hay una responsabilidad que recae sobre el creyente y eso No, todos debemos de no, entenderlo. claro, yo lo No entiendo. podemos creer, como hay una postura mal interpretada en cuanto al calvinismo, de salvo siempre salvo. O sea, no siempre no. Ese tema está muy mal interpretado y tú lo sabes. Pero déjame leer el texto bíblico que dice en Efesios capítulo 1, verso 13, dice, Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, el Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros fuimos sellados, inmediatamente nosotros reconocimos al Mesías como nuestro Salvador, fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo es nuestra garantía de redención. Es nuestra garantía de redención. Entonces,
Tú comentabas algo, Eliezer, y quiero que profundice un poquito en cuanto a eso. Sobre el tema que Pablo habla también, de que nosotros somos salvos, pero también tenemos una responsabilidad como creyentes. Nosotros somos responsables a nuestros hechos, no porque nosotros entendamos de que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura, como Pablo habla y expresa, fuimos predestinados. Amén. Fuimos predestinados. Incluso hay un verso que dice que desde antes de nosotros estar en el vientre ya Él nos conocía. Sí. O sea, ¿qué significa eso? O sea, que porque Dios en su presciencia, conociendo ya de antemano las cosas que habían de venir y las cosas que habían de suceder, ya me había escogido. Una escogencia en base a lo que ya Él sabe y ha visto. Tú sabes Que yo difiero, y tú sabes pero qué sucede ahí, mira. Ajá, fluye. ¿Tú sabes qué sucede ahí? Mira, el mismo salmista dijo en el Salmo 139 que todas las cosas sobre él ya estaban escritas, sin que faltase una de ellas. Dice el salmista. Sus ojos vieron mi embrión. Cuando yo analizo ese texto, yo me doy cuenta que como estaban escritas sobre David, están escritas sobre nosotros también las cosas. Y que nosotros Hay que David no tiene un libro exclusivo allá en sí, el y que nosotros, por más quisiéramos todas las cosas que nosotros íbamos a acontecer, para bien o para mal, entendiendo que el bien de nosotros no es el bien de Cristo, ni el mal de nosotros no es el mal de Cristo, iban a acontecer. ¿Qué te quiero diciendo con esto? Pero entendemos también que el Todopoderoso de toda la creación fue el único ser que él hizo con individualismo fue a nosotros. ¿Y qué es el individualismo? Es la facultad de tomar decisiones, sean buenas o sean malas. O sea, en medio de nuestra trayectoria, en nuestro diario vivir, en nuestra trayectoria como vida, nosotros vamos a tomar decisiones decididas por nosotros, no obligadas por el Todopoderoso. Y entonces, a través de eso, nosotros tenemos que colar el café claro para decir que la predestinación que él nos escogió, pero en medio de la escogencia de él, también dejó una parte para que nosotros tomáramos decisiones. Y conforme a las decisiones que nosotros tomamos, entonces nosotros vamos a determinar si somos salvos o no. Tú comentabas algo y me gustaría escucharte. Tú dices que tú no estás de acuerdo con esa postura, entonces me gustaría saber cuál es la postura que tú tienes con respecto a ese tema. No, no. En cuanto a Yo la creo en presencia de la Dios, en cuanto al tema de la predestinación. predestinación. Yo creo en la predestinación, Ok, pero cuando tú condicionas que seas predestinado a salvación basado en la presencia, tú estás entrando en un punto de que acciones que tú no has hecho futuras son las que determinan que Él te elija para salvarte. Contrario a pasajes que dicen que si nosotros hacemos nada, Él nos escogió. Entonces, esa elección se basa en algo que yo pero hice espérate. o que yo potencialmente pude haber hecho o descansa en su soberanía o en su gracia. Carmen, ahí, porque tú dices que él No por obras. él hace un movimiento, o sea, que tú dices que yo digo No, no. que él hace un movimiento en cuanto a lo A la que ya vio. presencia. No, es que no es que yo haya hecho eso, es que ya él lo vio, o sea, no, Sí. no En es su, que se en su, ejecutó, en su eterno presente, él lo vio. ¿entiendes? No se ejecutó. No, no. Para hablar de eso tendríamos que hablar De predestinación, predestinación, obligatoriamente. eternidad. Pasa que el tema es una cadena. Bien, Uno preside al otro. sí, sí, tú tienes ahí la elección, la predestinación, la seguridad de la salvación. Porque la doctrina de la yo no estoy la doctrina de la diciendo, gracia. yo no estoy diciendo que Dios interviene, que es prácticamente lo que creo que tú estás entendiendo que yo dije, que Dios interviene en nuestros hechos para como facilitar de que nosotros podamos llegar al punto de la salvación. No es lo que no es lo que he dicho, sino que supongamos dentro del espacio-tiempo que no encaja Dios en nada. Ujú. Dios está fuera del espacio-tiempo. Eso es así. Y ves Entonces pasado, presente y futuro de puede manera ver simultánea. en su Ujú. tiempo presente eterno todo lo que acontece. Nosotros estamos en un punto exacto dentro del espacio-tiempo, Limitado. pero Él tanto fue como es, como será. Sí.
Entonces, Antes del principio y después del final. entonces, ¿qué Sí. sucede? Cuando nosotros miramos esta perspectiva dentro del espacio-tiempo, nosotros tenemos un conocimiento limitado de lo que va a suceder mañana, pero Dios no tiene ese conocimiento limitado. Él es el conocimiento, Así es. Él es la sabiduría y Él tiene la cosmovisión completa de todo el panorama dentro del tiempo. ¿Qué sucede? Yo estoy en un punto medio dentro del tiempo, pero ya Él vio todo lo que iba a acontecer dentro de mi vida. Al ver eso, Él sabe quiénes son los que van a ser salvos. Ahora una pregunta. Pero entonces, ¿cómo Ahora te bien, dice? como dijo Walkie anteriormente, nosotros cuando ¿Qué papel somos juega salvos, actuamos como salvos, vivimos como salvos. Está bien. Hay un texto que Está tú bien, mismo claro. mencionaste ahorita Sí, que yo lo que dice, quiero saber es que si tú crees que tú eres, que tú te pierdes o no te pierdes, yo quiero saber eso. yo, Si la cre- salvación yo se pierde o no creo, se pierde. yo creo que el que ya fue salvo, o sea, el que ya se convirtió y está en la salvación, no se va a perder. Porque el mismo Jesús lo dice. En las ovejas tú me la entregaste y a ninguna de ellas. Yo la repetí. Sí, Ninguna escucha, de ellas pero se ahí es que entra solamente el hijo de perdición. lo de perdición. Pero que ahí es que entra mi cuestionante. ¿Cuál es la La cuestionante? cuestionante mía. ¿Cómo? Está bien, yo fui sellado. Estoy dando fruto de sellado y todo. Pero, ¿cómo yo puedo demostrarme yo mismo que yo soy salvo? Es que eso no depende de ti. Es lo que vivíamos, lo que hablamos ahorita. Por tus frutos. Tú lo vas a manifestar. Por Aquel que es tus salvo va a frutos. manifestar la salvación. Va a manifestar el fruto del Espíritu, que es lo que se reconoce. No es el hablar en lengua que te va a determinar que tú eres Sí, salvo. está bien, yo entiendo No eso. es brincar ni romper sillas, Yo entiendo todo eso. como más nos han enseñado en muchas Yo iglesias. entiendo todo eso. Lo que va a demostrar que nosotros somos verdaderamente salvos es la manifestación del Espíritu a través del fruto Ahí, del Espíritu. y ahí entro, espérate. La perseverancia. la Y Él pone el hacer en nosotros. Ahí entro. La perseverancia Que es una como la evidencia. Sí, es verdad, una evidencia, pero ahí entro con lo que el tiempo establecido donde un hombre de Dios, según sus hechos, se descarría a cierto tiempo, pasa el tiempo, muere descarriado. Ahí entran mis cuestionantes. Hay un texto que lo dice claro. ¿Qué dice ese texto? El texto dice, no me acuerdo Juan. exactamente, refresqueme la Juan. memoria. Dice que ellos estaban entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros. A ese texto hay que hacer un análisis exhaustivo para uno saber si ese texto está hablando de eso. Ellos estaban entre Sí. nosotros, pero no eran de Es nosotros. que yo he escuchado mucho eso y como que no me cuadra. Como ¿Por que- qué no te Te voy a cuadra? explicar, te voy a explicar, A mí me cuadra, te voy a explicar, es como una pieza clave te dentro voy a del explicar por rompecabezas. qué no me cuadra. Dime. Dimas ¿Cuándo dice estaba eso? entre ellos. Dimas estaba entre ellos. Dima no salió. Él entró. Él nunca salió. Pero está bien. No, A él lo sacaron del servidor. no salió ni entró. Pero él no salió. Está bien, no salió ni entró. Dimas no salió ni entró, pero cuando entró no había tiempo, humanamente hablando. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Mira, No, porque esto no es un monólogo tampoco. yo entiendo que yo lo veo de esta forma. Una persona que fue transformada, salva, un nacido de nuevo, el término, un nacido de nuevo, Ujú. peca. Claro que sí. Un nacido de nuevo puede tener crisis de fe. Claro que sí. Un nacido de nuevo puede verse temporalmente su interior como apartado de la fe. Ahí yo. Apartado de la fe, yo no diría. Una crisis de Porque fe. ahí Porque es entra la una apostasía. crisis. Entra la apostasía Escucha. también. Sí, bueno, Un momento Está bien. de baja. apartado del sistema eclesiástico, No, apartado de la congregación, del círculo religioso, apartado, recluido. Es que para mí eso. ¿Puede o no? Mira, yo te voy a decir algo. Estamos equivocados con ese concepto. Y quiero que incluso toquemos un tema sobre Eso es un tema. eso. No lo Porque hay desviemos. muchas personas que creen que porque una persona dejó de ir a una congregación, dejó de ser cristiano. Ujú. Que porque una persona tiene un mes, 15 días, 20, 30 días sin ir a una congregación, ya se perdió. Y eso está muy equivocado. Hay personas que incluso tienen 3, 4 meses sin pisar un templo, una estructura de blog, cemento, varilla,
pero tienen más comunión que cualquiera de los que van Sí, diario. pero el texto dice lo siguiente. Entonces, Disculpa. El texto dice lo siguiente. O deja decir lo siguiente. Un tizón fuera de la hoguera, ¿qué hace? sí, yo estoy claro con eso y estoy de acuerdo de que Yo la no persona terminé, yo no tiene que, terminé mi argumento. No, tú lo vas a yo terminar estoy de ahora. acuerdo, Porque es importante. estoy de acuerdo de que una persona tiene que congregarse, pero tampoco no podemos señalar ni juzgar, ni ser tan tajante en en ese No. aspecto. Solamente estamos dándole De tildar a un creyente, a un nacido de nuevo, como un anatema, que ahí es donde vamos. Sí, pero al punto donde yo iba, un nacido de nuevo puede caer en esas situaciones que nosotros humanamente decimos, Pero Elías se descarrió, cayó ahí. se descarrió, Elías cayó en ¿entiendes? depresión. Ahora, Cualquiera diría que Elías se descarrió. la diferencia entre un creyente y entre un no creyente, entre un trigo y una cizaña, que parecen lo mismo, es lo que produce el pecado en la persona. Porque cuando el creyente peca, no es que no peca, cuando el creyente peca, el pecado produce en él un sentido de malestar Ujú. que lo guía al arrepentimiento. No es que no peca. No. Ahora, si tú te sientes satisfecho en tu pecado, ahí tú estás evidenciando tu condición. Y es que el texto dice lo siguiente. El texto dice, el que dice que no peca, lo hace a él Lo hace mentiroso. Es un mentiroso y lo hace el mentiroso. Es Y el que amor del Padre no está en es él. donde vamos, es donde vamos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Nos corrige. nos va a corregir. Entonces, Nosotros vamos a sentirnos contristo, pero eso sí estamos sellados. Y lo Y ahí que es donde digo voy. Hay personas que están dentro de la iglesia que pecan y no sienten pero- nada, o sea, no sienten ningún remordimiento, no sienten arrepentimiento, no sienten nada. Y tú lo ves que van al otro día, me arrepiento de esto, y vuelven otra vez a lo mismo. Estamos como Sí, Nancy sí, Amance. pero no, Ya me caigo, ya me levanto. espérate. Y aún así, no somos quienes para determinar Hay que entender. si es algo o no es algo. Espérate, hay que entender el tipo de lucha que tiene el creyente nacido de nuevo. Porque Pablo, un hombre maduro de ministerio, Amén. que ha vivido cosas que justo de nuestras iglesias no han vivido, juntos. Con tanta imaginación, en una licuadora todo. con tanta Nadie, que todo lo que se inventan, no vivieron lo que vivió Pablo. Pablo, al final del ministerio, Pablo está hablando de que se siente en una lucha del pecado, que se siente miserable. Que él lo va a librar de este Pablo cuerpo habla pecaminoso. de que el Señor le dice, espérate, yo no te lo voy yo no te lo voy a quitar tu aguijón. No. Bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna con un pecado de él que tiene que estar castigado, porque si le dan el Se chance, pone opa, Pablo. ¿entiendes? Se infla. Entonces, si ese Pablo, al final del ministerio, maduro, capacitado, con una trayectoria ministerial inigualable, que vio el tercer cielo y no sabe si fue en sueño o en lo que sea. Y Pablo dice, hey, yo me siento miserable con la lucha que tengo con el pecado, porque a veces peco y no soy yo que estoy pecando. Y tanto así que lo que yo quiero hacer no lo hago por el pecado que vive Entonces, en mí. Dice hay que ese señor. entender que esa acción pecaminosa que eventualmente nace porque estamos en un proceso de santificación progresiva. Eventualmente, yo voy pecando, voy arrepintiéndome, voy aprendiendo. Y hay que entender algo, porque ahí es que nosotros nos desconectamos. Que tú tengas que tú te perdonado por ese pecado que todavía tú no has hecho, no significa que tú no vas a recibir consecuencias de ese pecado que tú vas a cometer. Claro, sí. ¿Por qué? Porque que tú estés luchando con tu mentira o con tu orgullo no implica que las consecuencias que traiga a tu vida Eso es, ese acto pecaminoso no van a venir. nosotros somos padres. Eso no tiene que ver con la Nosotros salvación. somos padres. Yo tengo mi hijo comete un error. Cometió un error en estos días, vamos a suponer que fue reciente, cometió un error. Yo lo castigué, Amén. lo Como perdoné, padre. claro que lo perdoné. Me senté con él, le hablé, le dije, mira, tú hiciste esto mal. Entonces, me pidió perdón, sentí su arrepentimiento. Le dije, sí, yo te perdono, pero las consecuencias son estas. Pero hay que castigarte. Son estas para que tú puedas aprender y puedas regenerarte de de los errores Y que cometiste. posiblemente vaya a meter la pata otra vez. Otra vez. Pero claro que sí, y yo voy a volver a A perdonar, perdonarlo, claro. porque es el amor del padre hacia el hijo. Porque, por Pues. ejemplo, en la historia del hijo pródigo, que nosotros la llamamos el hijo pródigo, la historia no es alrededor del hijo, es alrededor del padre. Sí, así es. Tú ves la historia entera y la historia no se enfoca en el hijo. Es una historia de un padre bueno. Lo Pero lo que manifiesta el padre. Incluso, hijo- ya que te metiste ahí, incluso,
discúlpame que te interrumpa, y la palabra pródigo la hemos malinterpretado por mucho tiempo. La Porque palabra es pródigo peyorativo, es es malo. aquel que se fue y volvió. Ese es el significado per se del pródigo. Aquel que reconoció que estuvo mal y volvió. O sea, que al final el hijo pródigo no tiene ese mensaje que por mucho tiempo hemos querido dar, que el mensaje que es No, no, malo, está bien, no lo vemos como algo Al denigrante. punto sí, donde de yo voy es migrante. que él tiene condición de hijo, él sale, se va con su herencia, se va al mundo, Ujú, ujú. pero él no pierde la condición de hijo. No. Nunca la perdió. ¿Entiendes? Su padre, Ahí es donde voy al por eso tema. digo que una acción no te quita tu condición de hijo si tú eres nacido de nuevo. Pero yo te voy a hacer una pregunta, porque ahorita tú comentaste que no estabas de acuerdo pero yo No, veo yo que dije- yo te veo que tú vas en la misma No, no, línea no, que espérate, yo dije que no estaba de acuerdo del tema de la predestinación en el caso de que si es basada en el preconocimiento o si es basada en la determinación divina. Mira, el tiempo, Es un el tema tiempo diferente. no está Es un tema traicionando, pero diferente que vamos. vamos a tratar después. Sí, sí, vamos, ya para Vamos a ir concluir, cerrando. para concluir. eh, eh, Desde mi punto de vista, afianzado en lo que son las escrituras, mi conmovicción es que aquel que fue llamado por Cristo, sellado por el Espíritu Santo, puede tener debilidades, puede tener caídas, y el amor del Padre lo Lo va a va a restaurar. socorrer. Mira, yo de mi parte voy a terminar con este texto bíblico. Y creo que de mucha bendición. Y nosotros hemos leído muchas veces ese texto bíblico en Romanos capítulo 8. Pero Romanos capítulo 8 nos dice la realidad de lo de cómo el Padre nos ama y de qué hacen aquellas personas que han aceptado al Mesías como su Salvador y cuáles son las manifestaciones de ellos. Oye lo que dice Romano, con esto acabo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni Aleluya. principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que está en Cristo Jesús, nadie lo separa. Y Jesús lo dijo, nadie, yo no perdí ni una de ellas. Voy a tirar una bomba para los comentarios, ya para cierre. Para que respondan, es una pregunta al aire para que respondan. No la vamos a responder nosotros. ¿Un creyente se puede suicidar? Uy. Eso va para un próximo programa. Activa la campanita, dale a me gusta y sigue nuestro canal, Dabar en el Campamento. Shalom. Pon tu comentario en la caja y di desde tu punto de vista que si la salvación se pierde o no se pierde. Shalom a todos.